Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del reino de Dios. Todos deben conocer que hay un reino en los cielos que se está estableciendo en la tierra y es el trabajo de la iglesia, establecer el reino de Dios en el planeta Tierra. Hoy hablaremos del reino que viene del cielo para que las cosas cambien en la tierra. Los reinos del mundo son reinos de violencia, reinos de injusticia, y todo ello lo estamos conociendo. Pero hay un reino, el reino que viene desde lo alto. Y vamos a hablar del reino de Dios en el tiempo presente. Hablar del tiempo presente es hablar de la iglesia, el tiempo de la iglesia. La iglesia tiene un tiempo, nació hace 21 siglos atrás y hoy estamos en el siglo XXI. Pronto el tiempo de la iglesia terminará. Después que termine el tiempo de la iglesia, comenzará un nuevo tiempo en la tierra, un tiempo de gran tribulación que fue profetizado por el Señor Jesucristo. Al final de la gran tribulación regresa Jesucristo, es la segunda venida a establecer el reino de Dios, un reino físico. Es el reino que se establecerá desde Jerusalén para todas las naciones del planeta Tierra, y el Rey de Reyes, Jesucristo, reinará sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre China, sobre todas las naciones del mundo. Así que hay un tiempo presente para el reino de Dios y un tiempo futuro. El tiempo presente en cuanto al reino de Dios tiene que ver con lo espiritual. La iglesia se mueve en dos dimensiones, en la dimensión de lo natural, porque los cristianos son personas de carne y hueso, pero se mueven por el Espíritu Santo. Actúan en base a la guianza del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios conforme a la profecía que está registrada en la Biblia. Por eso debemos conocer el reino de Dios, tiempo presente y lo que vendrá al tiempo futuro. Así que bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y reciban la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Así es. Sí, los 4 evangelios nos hablan acerca del reino de Dios aquí en la tierra, que es del cielo a la tierra. Y cuando Jesús estuvo aquí, por ejemplo, Él habló de muchas parábolas, que también se les llaman las parábolas del reino de Dios, porque todo lo que habló Jesucristo fue con respecto a su reino. Él vino a traer el reino aquí a la tierra y por eso Él enseñaba del reino de Dios y de su justicia. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios que más nos habla del reino de Dios, y algo muy esencial que dice el Evangelio de Mateo es la palabra reino de los cielos. Es la palabra que más se dice o más se menciona, y es en el Evangelio de Mateo. 32 veces se menciona esta palabra, reino de los cielos, más sin embargo 5 veces menciona la palabra reino de Dios con todas sus letras. Esto era Mateo para enseñarle al pueblo judío, porque se cree que él escribió para el pueblo judío, y como Israel, por ejemplo, no podía mencionar el nombre de Dios o escribir el nombre de Dios con todas sus letras, entonces el Evangelio de Mateo nos dice que el reino de los cielos es el mismo reino de Dios. Por eso escribió 5 veces el reino de Dios, vamos a ir adrede, ¿no? Lo escribió para decir al pueblo judío, porque para Israel el número 5 tiene que ver con la Torá, la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que es la misma palabra de Dios para el pueblo judío, pero aquí les está diciendo que la misma palabra de Dios es Jesucristo, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo vino precisamente a poner las cosas en orden. ¿Cuándo comenzó el desorden en el planeta Tierra? Cuando Adán y Eva pecaron. El pecado trajo otro reino. Antes era el reino de Dios en Adán y Eva.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en esta tierra con autoridad y poder, porque el reino de Dios consiste en poder. Podemos leer lo que está en 1 Corintios 4:20. Allí la Biblia nos enseña que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios se estableció en el planeta Tierra en la persona humana de Adán. De Adán salió Eva. Así que Dios estableció su poder en el hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya estaba aquí otro poder, el poder de Satanás. El diablo había sido lanzado del cielo a la tierra, era un ángel que se rebeló a Dios. Dios lo sacó del cielo y lo lanzó a la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya el diablo merodeaba en la tierra, pero no tenía el reino. Él tenía poder, era un poder caído, pero no tenía el reino. El reino lo tenía Adán. Adán sí tenía el reino de Dios. Y por eso tenemos que ir a las Escrituras para entender lo que es el reino de Dios que se perdió y quién lo vino a establecer. Jesucristo a esto vino. Vamos a leer entonces lo que es el reino. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Consiste en poder. Dios creó a Adán. Vamos a leer la creación misma de Adán en Génesis 1, 27 y 28. Allí está la creación de nuestro Padre en la carne. Todos nosotros los seres humanos, seamos de una nación o de otra nación, traemos la sangre de Adán, sangre roja de Adán. Así que venimos de una sola sangre y Dios distribuyó a toda la humanidad en las naciones de la tierra. Todo esto fue el principio, Génesis 1, 27 y 28. ¿Y cree Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos como Dios le dijo: llenen la tierra, señoread en la tierra, sojuzgad la tierra. Esto es autoridad y poder sobre la creación misma que Dios había establecido en la tierra. Pero llegó la serpiente antigua engañando a Eva y por el poder de la hechicería en el diablo hizo caer a Eva. Por eso la Biblia dice, podemos leer 2 de Corintios 11:3, cómo fue la caída de Eva. Eva escuchó otra voz, no la voz de Dios, sino la voz que ya estaba en la tierra, la de la serpiente antigua o Satanás. Y de manera astuta, el diablo no se apareció como un espíritu, se apareció en forma de una serpiente, y se cree que en esos tiempos la serpiente caminaba erguida y era un animal muy hermoso. Así que por eso Eva no tuvo temor. Pero ¿dónde estaba el peligro de esta serpiente? En su boca, la boca de la serpiente. Aquí dice en 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva cayó bajo el hechizo de Satanás. Las palabras del diablo hechizan. Él es el gran hechicero de este planeta Tierra y es astuto. Por eso la tentación del diablo es peligrosa, porque el diablo tentó a Eva usando la palabra de Dios. El diablo conoce las Escrituras
y a través de lo que conoce el diablo está tentando al ser humano en la tierra, tergiversando, desvirtuando las escrituras. Esto fue lo que sucedió con Eva. Usó las mismas escrituras para persuadirla y engañarla. Así es. Y el poder de hechicería en el diablo, entonces atrapó. Sus sentidos fueron perturbados. De otra manera, la inoptizó. Sí. Y una persona inoptizada, entonces ya no es tiene, manipulable. Es como cuando el doctor para operar, primero anestesia. Sí. Y la persona que está anestesiada no puede moverse, no puede hacer nada. Es lo que sucede con el hechizo del diablo, nos anestesia y por lo tanto queda atrapada. Porque dice aquí, Eva hizo lo que el diablo quiso que hiciera. Así es, dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así es. O sea, el diablo engaña con esos tipos de cosas, ¿no? Sí, el poder de la astucia. hechicería en su astucia, pero usando la palabra. La palabra, porque exacto. Satanás, la serpiente antigua, le dijo a Eva, con que Dios les habló o les dijo, usó la palabra que Dios había hablado a Adán. Dios le habló a Adán le habló a Eva. Entonces Satanás en su astucia no fue con Adán, fue con Eva. Así que la primera persona que cayó fue Eva y a través de Eva cayó Adán. Así que aquí tenemos la caída de el hombre en la tierra y en Génesis capítulo 3 podemos leer versículos del 17 al 19 cómo se estableció la maldición al planeta Tierra, se perdió el reino de Dios. El reino de Dios estaba establecido en la tierra en Adán, pero debido al pecado, Dios suspendió las bendiciones del reino. Vamos a leer Génesis 3 del 17 al 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Por eso cuando llega la temporada del verano-otoño, las personas que no están en el reino de Dios, el reino de Dios se establece ahora en Jesucristo y la iglesia está predicando el reino de Dios. Pero si una persona está fuera del reino de Dios, tendrá problema para comer por la maldición establecida en el huerto del Edén cuando Adán pecó. Dijo Dios, maldita será la tierra que te da el fruto para comer. De la tierra comemos, de la tierra vienen las frutas, vienen los granos, de la tierra se alimentan los animales, de la tierra están viniendo los minerales, las vitaminas en las frutas, así que todo viene de la tierra. Pero Dios dijo, ahora no vas a comer fácilmente con el sudor de tu frente, ahora tendrás que comer. Esto habla hoy de crisis en la economía que tiene que ver con la comida. Y todo esto generalmente aparece en verano, otoño. Y por eso estamos viendo en los países cuántos problemas hay en la economía, la inflación, precios que van subiendo, el salario no alcanza, estamos viendo falta de trabajo, desempleo, estamos viendo escasez de alimento en casa y por lo tanto las personas están buscando la forma de comer y pueden llegar a robar. Todo esto son características de la maldición que entró al huerto del Edén, porque el reino de Dios ya no estaba allí.
Donde está el reino de Dios hay abundancia de comida, sobreabundancia en las bendiciones de Dios. Pero todo esto se perdió cuando Adán pecó. Dios dijo, por tu causa, la tierra será bajo será maldición. Maldita. Entonces, cuando vino Jesucristo, vino a cancelar esa maldición. Cristo vino a ayudar al ser humano, a todo ser humano en todas las naciones, porque habían problemas para la comida, problemas en la economía. Dios tiene un calendario de 12 meses y Dios termina su calendario anual en el otoño. El otoño es el término de un año para comenzar otro año en la economía de Dios. Y cada persona debe revisar cómo está su economía familiar, cómo estamos terminando el otoño para comenzar un nuevo otoño. Por eso tenemos que ir a la profecía, ir a las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo entender acerca de la bendición de Dios, porque Dios es bendición. Si estoy viviendo en maldición, entonces tengo que salir de la maldición. ¿Y quién me saca de la maldición? Cristo Jesús. A esto vino la sangre Jesucristo. de Cristo. Vayamos al Evangelio de Lucas. Cuando Cristo vino por primera vez, la Biblia dice que a los 30 años Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra. Fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Así como el diablo había tentado a Eva y provocó la caída del hombre en la tierra, ahora el Espíritu Santo que estaba en Jesús, el espíritu de guerra, iba a llevar a Jesús en el poder. Jesucristo era el poder que venía del cielo, el poder manifestado por el Espíritu Santo para confrontar otro poder, el poder del diablo. ¿Dónde iba a ser esta batalla? En el desierto de la tentación. 40 días estuvo Jesús orando, ayunando. Así que cuando estamos orando y ayunando, nos estamos fortaleciendo en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo. Cristo derrotó a Satanás en la tentación en 40 días, 40 noches, y el diablo también tentó a Jesús de la misma manera que a Eva, pero Jesús resistió al diablo y con la palabra hablada pudo mantener al diablo a raya y lo venció. Pero hay una tentación especial que el diablo le hizo a Jesús, la del reino. Le ofreció el reino de este mundo, porque ahora el reino lo tenía el diablo. Porque el diablo diablo se lo había quitado a Adán. Exacto, lo había robado a Adán. Así es. El pecado nos hace perder las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios nos da, a través del pecado lo perdemos. Adán lo perdió, pero no era cualquier cosa que estaba perdiendo Adán. Así es. Era todo el reino de este planeta Tierra, el reino de los cielos que estaba aquí. Cuando Adán y Eva fueron creados, lo había perdido por el pecado. Ahora el diablo, entonces, tentando al Señor Jesús, le ofreció todos los reinos de este planeta Tierra, y el diablo le dijo a Jesús, porque a mí me ha sido entregado. Sí, así dijo el diablo. El diablo sabía que por el pecado de Adán vino una transferencia de lo que tenía Adán. El reino se lo transfirió a el diablo. Y por eso el diablo lo ofreció. Pero aquí está cómo Jesús venció esa tentación. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos del 5. Lucas 4. 4, del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Tremendo. Aquí está el intercambio. El diablo Busca adoración. ofrece todos los beneficios de su reino, siempre y cuando le adoren. El diablo está buscando en el planeta Tierra la adoración, pero es astuto. No se va a presentar como un demonio. Los demonios espantan, los demonios nos asustan. No, el diablo es astuto. Dice la Biblia en 2 de Corintios 11 que el diablo se viste como un ángel de luz. Por eso, a través de una imagen creada por el hombre en la tierra, puede ser de hombre, de mujer o de un animal, lo visten esa imagen de una manera hermosa. Entonces, a veces aparenta ser como luz o un ángel de luz. Y entonces todos dicen, este es un santo que tengo que adorar. Y entonces las familias empiezan a adorar la creación misma de un ídolo, solamente que lo adornan y entonces le ponen ofrendas, le encienden veladoras y entonces le dan muchas ofrendas hasta de comida, y todo esto lo conocemos en todos los países de la tierra. Así que el diablo, para establecer su reino, él dice, la adoración, el que me adore, entonces el reino de las tinieblas se establecerá. Pero no todos conocen esta verdad. Sí, pero también el diablo es un engañador, y toda persona que está adorando un ídolo cree que está haciendo bien y está agradando a Dios. Es lo que sucedió. El diablo usó la misma palabra, sí, para tratar de engañar y persuadir a Jesucristo a sí, pecar. pero Jesús era Dios en la tierra y sabía lo que el diablo intencionaba. Pero lo que pasa es que el diablo puede usar la misma palabra, pues Sí. el mismo tipo de ataque hacia nosotros. Ese es el peligro de la Ese es- tentación, porque el diablo usa la palabra de misma Dios, palabra. usa de las Escrituras para engañarnos. Así es. Entonces, vemos cómo fue engañada Eva. Si nosotros no conocemos las Las Escrituras, Escrituras. número uno, y número dos, no estamos llenos Del Espíritu y Santo. guiados por el Espíritu Santo, podremos caer en la Dios tentación. nos libre, ¿no? Jesucristo fue el ejemplo de cómo resistir al tentador. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Así dice la Escritura, cuando fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y se posicionó en Jesús. Estaba en la llenura del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo llevó a la tentación en el desierto. Así que Jesucristo usó la palabra de Dios, porque Jesús dijo, escrito está, es la palabra, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás Y solamente y a Él servirás. solo servirás. Usó la palabra, habló la palabra, pero Cristo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Así que nosotros en la tierra necesitamos conocer las Escrituras, hablar la palabra de las Escrituras, pero debemos estar llenos del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, que es el poder del reino de Dios. Ahora, vemos cómo el diablo, estando el Señor Jesucristo en 40 días de ayuno, Sí. le ofreció comida. Así o sea, es. Sí, tremendo, el ¿eh? diablo sabe por qué debilidad puede penetrar. Había 40 días sin comer. sin comer, y le Entonces, viene y le ofrece vio la la comida. debilidad en la carne, y Sí. entonces dijo, le voy a ofrecer comida. Ujú. Sí, Así hay dos puntos que me gustaría tocar en lo que hemos estado viendo. El primer punto es las tentaciones que tuvo Jesús son las mismas tentaciones Sí. que tuvo Eva. ¿Sí? Y la que Eh, tenemos nosotros. Sí, también. y aquí vemos, Dios nos fueron, libre. fueron un total de 3 tentaciones. Por ejemplo, la primera tiene que ver cuando el diablo le ofrece a Jesús que una piedra se convierta En pan. Con lo que dice en Génesis es que Eva vio apetecible, ¿no? El fruto del árbol de la ciencia sí. del bien y del mal, y es donde se puede comparar la primera tentación.
En la segunda tentación, aquí vemos, el diablo dice, llevó a Jesús a un monte alto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto va a ser tuyo si tú me adoras a mí. En otras palabras, tú no tienes que ir a la cruz, simplemente dame ahora sí tu reino y todo esto es tuyo. Esa era la mentira, sí, era la mentira del diablo. Sí, él es mentiroso, todo lo que ofrece es mentira. Y en Génesis encontramos, por ejemplo, cuando el diablo o la serpiente antigua le dice a Eva, mira, tú vas a ser como Dios. Y entonces vas a poder discernir o vas a poder distinguir entre el bien y el mal. Y esa fue la segunda tentación. Y la tercera y última es cuando el diablo dice, lleva a Jesús al monte, al templo de Jerusalén, al pináculo del templo, que era la zona más profunda para tirarse en el valle de Cedrón. Y entonces le dice, lánzate, suicídate, en otras palabras, pues si va a mandar tu sangre, porque bueno, ahí usó el diablo la palabra del Salmo 91, los ángeles van a venir y te van a sostener y va a hacer que tus pies no caiga o no resbale. Pero eso tiene que ver también con lo que tiene que ver en Génesis, por ejemplo, cuando la serpiente le dice a Eva, no vas a morir. Y es lo mismo, ¿no? O sea, era la mentira del diablo. Y aquí vemos, Eva perdió en las 3 tentaciones, en cambio Jesucristo pasó cada una de estas 3 tentaciones. Y en la que estamos tocando hoy más es la tentación número 2, que tiene que ver con el ofrecimiento del diablo, cuando le dice a Jesús, mira, todo esto va a ser tuyo. Todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, O sea, si tú el postrado. reino lo tenía el diablo. Sí. Por eso él era, pero no el reino del mundo, era su propio reino de maldad, de maldad, de impiedad, el reino de injusticia, de corrupción. Por eso donde impera la corrupción, impera la injusticia, impera la violencia, es el reino de Satanás el que está dominando. Sí, pero aquí se refiere al reino que el hombre le entregó al diablo. Y aquí voy al segundo punto, y el segundo punto tiene que ver con la redención, porque ese es el concepto de la redención. Quiere decir que antes éramos esclavos, pero alguien nos redimió. Y al hacer esa redención hubo una compra-venta, una transacción, que en este caso fue la sangre de Jesucristo la que nos hizo libres. Sí. Y esa sangre de Jesucristo, Jesús o Dios mismo, no escatimó precio alguno para que todos fuésemos libres. Por eso antes estábamos cautivos por el diablo, pero la sangre de Cristo nos hizo libres. Ahora, esto lo tenemos, por ejemplo, en el día de expiación. En Levítico 16 nos habla del día de expiación, y allí nos habla de que habían 2 cabras, la cual una iba a ser para Dios y el otro menciona otro nombre, pero bueno, es el diablo mismo, es Azazel. Entonces la cabra para Dios iba a ser ofrecida en el altar de bronce, iba a ser en holocausto, quemada. En cambio, la otra cabra, la que iba a ser para Azazel, tenían que ponerle un lienzo rojo en sus cuernos. El sacerdote tenía que imputarle a esa cabra o a ese lienzo rojo todas las maldiciones, el pecado de Israel, el pecado de los sacerdotes, todo el pecado. Todas las maldiciones iban cargadas sobre esa cabra, y luego enviaba a un sacerdote que tenía la tarea de ahora sí llevar la cabra por el desierto y allá por el mar muerto a un monte llamado también el monte Azazel, y allí es donde tenía que tirar la cabra, y la cabra tenía que morir. Y bajo ese derramamiento de sangre Dios perdonaba a Israel por todo un año. Que de allí viene el concepto, como la palabra que aquí usamos, como chivo expiatorio, que una persona pague los platos rotos de todos. Solamente que en este caso, aunque esto se toma más para una injusticia, ¿no?, aquí en la tierra, pero eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se hizo como el chivo expiatorio, como esa cabra que era muerta, ¿no?, en el día de expiación, al derramar su sangre. Solamente que en el caso de Jesucristo solamente bastó un solo sacrificio para hacernos libres
para siempre. Y porque si no estaríamos con la costumbre del día de expiación. Y de los machos cabríos. Sí, pero vamos a decir, era el único día donde Dios se podía reconciliar con su pueblo, o su pueblo se reconciliaba con Dios, era en el día de expiación. Pero ahora ya no, porque ya Jesucristo con su sacrificio ya hizo posible de que ahora nosotros estemos acercados a Dios de manera continua y para siempre. Así es. Por eso hay Dios, que conocer el Jesucristo poder de hizo la sangre de Cristo. expiación con su sangre Exacto. por nuestros pecados. Así es. Hay que conocer el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Así es. Porque la sangre de Adán que hemos heredado todos los mortales, nosotros hemos nacido en el seno de una familia en la sangre de Adán, una sangre ya contaminada por el pecado. Así que nada me puede salvar de la condenación eterna o de la muerte eterna si no viene un cambio de sangre, una transfusión, podríamos decir. Y aquí es lo que hizo Dios, un milagro, un milagro. Jesucristo vino a la tierra naciendo como un ser humano. Dios envió a su propio Hijo a nacer en el planeta Tierra y tuvo que nacer de mujer. Era la forma de entrar al planeta Tierra a través del vientre de una mujer. La forma legal. Y Dios profetizó que sería de una virgen, una mujer virgen. Este es el milagro, porque una mujer virgen no ha sido tocada por varón. Entonces, ¿cómo puede engendrar? Ese es el milagro. Vendría el Espíritu Santo a engendrar dentro del vientre de la Virgen, que es María, a el Hijo de Dios. Y la sangre que se formaría en ese bebé era la sangre que viene del cielo, sangre de Dios, sangre que va a limpiarnos de todo pecado. Sin pecado. Primeramente a sangre comprarnos, sin pecado. porque el precio para que nosotros fuésemos libres del diablo, de la esclavitud del diablo, nos compró con su era sangre. la sangre, era pagar con sangre, Así pagar es. con muerte. Entonces el Hijo de Dios iba a pagar con su propia sangre nuestra salvación, nuestra la vida de Él. liberación. Vamos a leer, está escrito en Colosenses capítulo 1, 12 y 13. Allí la Biblia está hablando de cómo Dios estableció la salvación. Es un traslado de reinos. Estamos viviendo en el reino de lo humano, en el reino de la herencia de Adán, en el reino de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Bueno, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Así que hemos nacido en este reino. Tenemos que ser trasladados a otro reino. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos atrás. La primera venida de Cristo vino a rescatarnos de la maldición del pecado que cometió Adán. Por eso solamente en Jesucristo se cambia de reino, se establece otro reino, el reino de los cielos. Nosotros como cristianos podemos vivir en la tierra, somos dice la Biblia, ciudadanos del cielo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Así que todo cristiano debe saber de dónde viene, o sea, cómo es que nació, pero cómo es que cambió a otro reino. Y aquí en Colosenses capítulo 1 vamos a leer versículos 12, 13. Sí. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está el traslado de un reino a otro reino. Ese traslado tuvo que ser con precio de sangre. Fuimos redimidos, dice el versículo 14, tenemos redención por la sangre. O sea,
que Cristo nos compró. Fuimos comprados al 100% por Cristo. Por eso todo el que es cristiano le sirve 100% a Cristo en el día, en la noche, las 24 horas de todo un día. Vivimos para Cristo, es lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo aquí en la tierra y ya el morir es ganancia. Nos vamos a casa, nos vamos al cielo. Cristo vino del cielo a la tierra para darnos el reino y trasladarnos de la tierra al cielo, y esto será en el rapto de la iglesia. Y solamente que pronto la sucederá. sangre de Cristo Solamente es la que puede la sangre. perdonar los Así pecados es o lo que limpiarnos dice, de pecado. es lo que dice aquí. La sangre nos compró, Así nos es. redimió, pero también a través de la sangre hay perdón Hay de perdón Dios. de pecados. Dios nos perdonó nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y Dios nos perdona, y como decimos, borrón Y y cuenta cuenta nueva. Por eso el más malo de los malos en la tierra puede convertirse en una persona transformada, cambiada, en un nuevo ser. Piensa diferente, habla diferente, y cuando las personas que conocieron a esa persona en tiempo atrás dirán: oye, ya no eres la misma persona, ya no hablas de la misma manera, ya no piensas de la misma manera, ya no vives de la misma manera. Es cuando debemos dar testimonio del cambio de reino. Es que antes vivía yo en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas, en el reino de la maldición. En el reino de la carne. En el reino de la carne. Ahora estoy en el reino de Dios. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. Entonces debo caminar en este reino. Esto es el cambio de reino. Podemos leer otro pasaje en Primera de Juan 1:7. Allí habla que todos los que ya fuimos comprados con la sangre de Cristo, ahora estamos en luz. Cristo es luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Hemos salido del reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Y en Primera de Juan 1:7 dice: ahora como estamos en luz, entonces estamos en comunión entre unos y otros, estamos en comunión entre hermanos. Y es allí donde opera permanentemente la sangre de Cristo para protegernos en el día y en la noche, donde quiera que estemos. Sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, uno puede en un día cometer una falta, inclusive cometer un pecado, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye de ese pecado que hemos cometido para que le pidamos perdón a Dios. Puedes leer el siguiente versículo, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos limpia la sangre de Cristo? Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que le hemos hecho daño al prójimo, y entonces le pedimos perdón al prójimo y a Dios. Aquí entonces dice, cuando confesamos todo pecado, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mientras vivamos en el planeta Tierra, estamos luchando contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Somos tentados, los varones son tentados mucho con ojos lujuriosos. Vivimos en un tiempo de tanta sensualidad, y por lo tanto el hombre de los tiempos actuales se ha ido corrompiendo en su carne
a tal grado de que está siendo dominado por las pasiones desordenadas de su carne, la sexualidad. Por eso vemos a muchos varones cayendo en Sí, fornicación. porque también las en mujeres se adulterio. visten muy Por provocativamente, otro lado, las muy mujeres, sensualmente. porque el enemigo está trabajando Sí. tanto en mujeres Como como, en hombres. en varones. Así que el único que puede salvar al varón o a la mujer es Jesucristo. En Jesucristo está la salvación. La sangre de Cristo está viva, está presente y hay que aplicarla todos los días. Por eso tenemos que conocer cómo Por eso vivir en las solamente- bendiciones del reino de Dios ahora, tiempo Solamente presente. Cristo nos puede cambiar. Solamente Cristo. Podemos leer acerca de cómo se establece el reino de Dios, porque el reino de Dios se establece en un choque de poderes. Es el poder de Dios que desplaza el poder del diablo. El reino del diablo está en una familia, en una colonia, en una ciudad, en una nación. Hay que desplazar ese reino. Y para ello está la iglesia haciendo guerra espiritual para desplazar ese reino y establecer el reino de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 31, Jesucristo habló acerca de dónde sería desplazado o legalmente vencido el reino de Satanás, y esto habla de la cruz del Calvario. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo, el que tiene el reino de impiedad, de corrupción, de injusticia, de muerte aquí en el planeta Tierra, será echado fuera, dijo Jesús. Esto es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por eso el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz es poder. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres de todo engaño de Satanás. La Biblia dice que todo cristiano ahora está en el reino y debe conocer lo que es vivir en el reino. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 12. Mateo 11 del 11 al 12. Habla del tiempo de la iglesia. Desde hace 21 siglos comenzó el tiempo de la iglesia, estamos en el siglo XXI. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Son los violentos en el Espíritu Santo de Dios, los que hacen oración violenta para reprender las obras del diablo. Es lo que dice la Biblia. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndanlas. Todo cristiano debe estar reprendiendo las obras de las tinieblas en su familia, en su casa, en su centro de trabajo, en la calle, a donde quiera que va un cristiano, hombre o mujer, tiene autoridad y poder en el nombre de Jesús para reprender las obras de las tinieblas. Santiago 4:7 dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Hay que hacer huir al diablo. La Biblia dice rápidamente en Lucas capítulo 10 que Jesucristo mandó a 70 discípulos a predicar el evangelio bajo el poder del Espíritu Santo y regresaron a Cristo contentos, con gozo, porque descubrieron que tenían el poder para reprender demonios. Y esta fue la palabra que dijo Jesús. Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesucristo les dijo a estos discípulos que descubrieron que tenían el poder contra los demonios.
he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo o la fuerza del diablo, y nada os dañará. Es la autorización dada por Jesucristo para mantener a Satanás bajo los pies. Solamente un cristiano verdadero, hombre o mujer, que esté en santidad, apartado del pecado por la sangre de Cristo, que ha reconocido, y bajo el poder del Espíritu Santo, con conocimiento de las Escrituras. Debo conocer qué palabra debo usar cuando hay una circunstancia determinada. Así que debo conocer las Escrituras, lleno del Espíritu Santo, y caminar en santidad. De esta manera, el reino de Dios se va extendiendo. La Biblia habla como Felipe, un evangelista en los tiempos del siglo I, cuando comenzó la iglesia, el Señor lo mandó a predicar a una ciudad donde el reino de Satanás estaba imperando, Samaria. ¿Y quién estaba allí representando al reino de Satanás, al reino de las tinieblas? Un hombre, un varón llamado Simón. Era Simón el mago, así dicen las Escrituras en el capítulo 8 de Hechos. Y Simón era el engañador, había engañado con sus artes mágicas a toda Samaria. Y él decía, yo soy el poder de Dios. Hasta que llegó Felipe bajo el poder del Espíritu Santo, predicando el evangelio del reino de Dios, echando fuera demonios con señales, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, y entonces milagros. Las personas salieron del reino de las tinieblas que estaba dominada por Simón el mago, y entraron al reino de Dios y se bautizaron. Claro. Aún Simón, dice la Biblia, Aún Simón el se mago bautizó. Sí, así. Así Sí, que ahí todo hubo, esto es el choque de poder. Sí, ahí hubo el un poder cambio del de poder, evangelio. un cambio de reino hubo Es ahí. un cambio de reino, exactamente, un cambio de reino. Bueno, pues ese es el reino presente. Vamos rápidamente a ver lo que viene a futuro, que es el reino de Jesucristo. Solamente hablaremos del regreso de Jesucristo. Cristo va a regresar de nuevo después del rapto de la iglesia. Después que Cristo levante la iglesia, viene un tiempo de tribulación, y al final de la gran tribulación, Cristo viene por segunda vez al planeta Tierra a establecer su reino. Vayamos a Apocalipsis 20, del 1 al 3, y esto habla del reino milenial, un reino en lo físico. Hoy el reino se establece en lo espiritual. A Cristo no lo vemos porque Cristo está en el cielo. Para eso viene Jesucristo a llevarse a la iglesia para la premiación en el cielo, la recompensa, las bodas del Cordero, y regresará con su iglesia para reinar físicamente en el planeta Tierra desde Jerusalén. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese es el reino de Dios a futuro. Cristo establecerá ese reino físicamente para reinar a todas las naciones del planeta Tierra, y por eso tenemos que conocer de profecía. Amigo, amiga, yo te invito a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo. Hoy es el tiempo de salvación por fe. Es el tiempo de establecer el reino de Dios en el corazón. Solo repite después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de estar viviendo en otro reino, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento, Señor, de no creer en ti, pero hoy sí creo. Hoy decido creer en ti y creer en el poder de tu sangre que me limpia de todo pecado. Renuncio a todo ello, me arrepiento de mi pecado y te acepto como Salvador y Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esa declaración, ya
entras al reino de Dios. Bienvenido. Estamos terminando pronto ya un ayuno de 40 días para que todos seamos sensibles a oír la voz de Dios. Toda persona que ora y ayuna se hace sensible a conocer las profecías, las bendiciones de Dios. Así que te animamos para que sigas orando, ayunando, estudiando de la Biblia, sobre todo en estos tiempos del verano-otoño. Estamos en el mejor tiempo de la revelación que viene del cielo. Mañana te invitamos a que consultes nuestra página y sobre todo entres al programa online, mensaje online. 12 del Allí día. estaremos, 12 del día. Bendiciones.